Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a continuar con estos testimonios para nuestros queridos hermanos. Todo lo hacemos en el divino querer y sellados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos cubrimos con el manto santísimo de la Virgen María para que ella nos proteja y nos libre de todo ataque del enemigo infernal. Queridos hermanos y hermanas, continuando con estos videos que tienen por objeto hablar sobre un tema tan delicado, pero tan presente en el mundo, aquello de los ídolos falsos y el esoterismo. Le estaba diciendo en el anterior video que los pequeñitos podemos llevar a cabo algunas devociones y uso de los sacramentales, la agua bendita, las reliquias, la medalla milagrosa y tantas manifestaciones y pedidos que ha hecho el mismo Jesús y la Virgen María para aquellas personas que recién están iniciando su vida cristiana, frutos de alguna aparición, de alguna revelación o qué sé yo, hasta de un encuentro casual con una amistad que le habló de Jesús y de María. Pero eso no da lugar tampoco a que hagamos de las estampitas, de los rosarios, de las medallas, hagamos objetos como amuletos, porque eso no es correcto. Y más aún, hacerlo como un ídolo, porque eso sería un pecado. ¿Cómo nos acusan los mismos hermanos separados? Que nosotros adoramos a las imágenes que hay en una estampa, en una imagen de yeso, qué sé yo. Cuán equivocados están, porque nosotros no adoramos a ídolos falsos. Eso sería idolatría. Lo que nosotros hacemos es simplemente actos de veneración, de recuerdo de esa persona. Por ejemplo, en una fotografía. Yo llevo en mi billetera el retrato de mi esposa, de mi nieto. Y cuando tengo la oportunidad de verles, es lo que se proyecta mi pensamiento a esa persona que tanto quiero, pero que no estoy adorando al retrato. Es un papel eso, simplemente con una imagen, con una fotografía. Eso hay que entenderlo bien, hermanos separados, que nos calumnian de una manera miserable. Hasta el mismo Yahvé en el Antiguo Testamento mandó a que se fabricaran ángeles y les pusieran en el arca de la alianza. Claro, porque el ángel es un espíritu bueno. Entonces se hizo eso. Y no por eso los israelitas eran idólatras, porque pusieron esos ángeles en el arca de la alianza mandados por Yahvé. Lo que se condena es precisamente, repito, la idolatría, la adoración a ídolos falsos. ¿Y cuántos ídolos falsos tenemos en esta vida que estamos ya viviendo y han vivido otras generaciones de los ídolos falsos? Y vamos a enumerar algunos, porque son cientos de los ídolos falsos que tiene nuestra generación, la pasada. En todos los tiempos ha habido idolatría. Y eso es lo que más condena el Señor.
está en la palabra de Dios. Ahí está precisamente indicándose lo que no debe hacerse. Por ejemplo, en Deuteronomio hay muchos pasajes y en otras partes de la Biblia donde Yahvé condena la idolatría. Miren, nosotros tenemos aquí muchos libros que hemos publicado sobre este tema de la idolatría y del esoterismo. Como di mi testimonio, también yo caí por mi ignorancia en estar con esta filosofía oriental, porque un sacerdote me dijo que para llegar a Dios se podía llegar con el Evangelio y con la filosofía oriental. Y en eso caí, en la filosofía oriental. Por eso les decía también este testimonio que el tercer piso estaba lleno de libros esotéricos y de metafísica y de toda esa filosofía oriental. Pero hasta que el mismo Jesús tuvo que valerse de un instrumento de Bogotá para hacerme destruir, quemarlos prácticamente todos esos libros, porque el Señor dijo que no eran de su agrado, no eran de Dios, eran del diablo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen con la gracia de Dios, y siempre sellándonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y con esta agua exorcizada para que salgan de aquí todo espíritu del mal que quiera impedirnos dar estos testimonios que en cierta forma también lo he vivido, lo he experimentado. Y voy a hablar de cada uno de ellos, de lo que yo he aprendido a través de mi experiencia en tantas cosas que hubo en mi vida y que el Señor me fue revelando para que de ese mal que yo mismo caí me sirva. Por ejemplo, esto de la filosofía oriental, ahora me sirve mucho porque hay tantos libros esotéricos que inclusive editoriales católicas publican con portadas llamativas, pero que en el fondo hay veneno. Pero cuando uno ya conoce la palabra de Dios y conoce lo que encierra la maldad del diablo que ha querido valerse de varios instrumentos suyos para alejarnos de Dios y acercarnos a Él. Entonces comenzamos con el primer ídolo, el fútbol. Miren, el fútbol es un espectáculo idolátrico, diría, porque se ha hecho de los futbolistas ídolos. ¿Y cuántos millones se invierten en ese deporte? Millones. Cada pase de un jugador, ¿cuánto cuesta? Jugadores que cuestan por millones de dólares. Y de ahí que las fortunas son inconmensurables. Hay jugadores que tienen 4, 5, 6 carros deportivos que cuestan mucha plata. Y tras de esos jugadores vamos a llenar los estadios. Pero sí, vacíos los templos. El domingo en España es clásico la asistencia al fútbol, o los sábados y domingos, o entre semana inclusive, porque eso es de todas las semanas, que el campeonato de la Liga, que después las copas intercontinentales, la Champions League, tantas cosas, y los estadios llenos. Como digo, una idolatría que aleja de Dios. Pero ahora, gracias a Dios, con esta pandemia, los estadios vacíos, qué bueno. Por lo menos para que los jugadores y los fanáticos en esta cuarentena reflexionemos un poco de que eso no es correcto. Hay muchas necesidades que cubrir. Estos millones de dólares que se gastan en las transferencias, en las contrataciones,
¿cómo serviría ahora? En la misma España. ¿Cuántos necesitados de asistencia y no están preparados, siendo países de primer mundo? Italia, el calcio, el famoso calcio, fútbol italiano. ¿Cuánto cuesta esos jugadores? ¿Cuánto cuesta esos clubes? ¿Y cuánto muerto en Italia también? A veces sin tener los recursos necesarios para oxigenar a la gente, para entubarles. Yo mismo era un fanático del fútbol. Por eso digo, el Señor me permitió esta afición, que para mí parecía pues un entretenimiento sano, que decía, toda la semana trabajo, por lo menos el fin de semana me distraeré. Y eso es lo que hacía. Llegaba los domingos y era desde de mañanita los pronósticos deportivos, las entrevistas previas al partido de fútbol. Me iba con mi hijito, mi Fausto Junior, le llevaba al estadio. A las 9 de la mañana ya estaba instalado ahí. Hasta el mediodía, 1, 2 de la tarde, todo era fútbol, fútbol, fútbol. Llegaba al almuerzo, almorzaba y por la tarde ya a oír los partidos de Colombia. Fanático. Los grandes equipos de Colombia, Santa Fe de Bogotá, América de Cali, Millonarios, Atlético Independiente de Medellín. Bueno, me sabía de memoria los jugadores. Y por la noche a oír los partidos de fútbol que se jugaban en Guayaquil. Y ahí clavado al receptor, oyendo la transmisión del fútbol. Y me sabía así mismo los jugadores de Emelec, de Barcelona, y los campeonatos nacionales, pues de los jugadores de los equipos locales, el Nacional, Aucas, Liga, Deportivo Quito. Y hasta me hice hincha del Nacional, les cuento así, porque decía, estos jugadores son ecuatorianos, por lo menos hacen quedar bien en el fútbol, por lo menos cuando juegan bien los ecuatorianos en un campeonato sudamericano, y sacaban del Nacional sus estrellas. Pero han pasado los años cuando ya el Señor me fue quitando de esta idolatría, conociendo ya al verdadero Dios. Y solo yo pasar por el Club Nacional y a veces me paseo por el parque y a veces le llevo a mi nieto cuando era más niño y ver ese rótulo, ¿no? Nacional, tetracampeón, no sé cuántos títulos, son innumerables, porque fue así, efectivamente, hablando de fútbol, fue un gran equipo. Y me dice, Tato, ¿qué es eso de ese rótulo? Ahí están las oficinas del Club Nacional, ahí están las copas, los pósters de los jugadores. Pues yo era aficionado de Vinicio Ron, de Correa, del jugador Correa. De la Sombra, bueno, tantos jugadores, del Flaco Rangel, del Carlos Ron, del Vinicio Ron, del arquero Delgado. Bueno, ¿qué no me sabía de esos jugadores? Su vida, sus gustos, pasando el tiempo. Entonces me dice, Tato, yo quisiera conocer, que me hagas ver las copas y las fotografías de los jugadores. Pero claro, mijito, vamos. Pedí permiso y entré a ver en estas oficinas la serie de gigantografías de los jugadores de todos los años y todos los campeonatos y las copas ahí, de todos los triunfos que habían logrado a lo largo de su larga historia deportiva. Y cuando veía, le daba explicaciones a mi Juan, mira, este fue el año que fue campeón, aquí fue bicampeón, aquí fue tricampeón. Y así
Y después veía las copas y le enseñaba a mi nieto. Después, ¿y qué es eso? Esa gloria pasajera, las copas empolvadas. Los jugadores ya pasaron, algunos ya han muerto, ahora son veteranos. Ya, la gloria se esfumó. Y ahora que he estado ya caminando poco a poco en los caminos de Dios, me doy cuenta, ahora que estoy ya en estos años que Dios me ha dado, digo, qué tiempo perdido, qué tiempo perdido. Y no era pues como ahora es todo dinero. ¿Cuánto cuesta un jugador? Como digo, antes se jugaba, como decíamos, por la camiseta. Se jugaba con todo cariño, con toda entrega por la camiseta, pero ahora no, es por la plata. Entonces, esa es la idolatría de la adicción al fútbol. Eso digo, qué lindo sería que hubiera jugadores que ganan muchos dólares viendo el dolor de la gente marginada, pobre, y la gente mismo que no tiene recursos, hospitales que no tienen equipos, gobiernos que no tienen los recursos, como nuestro país, por ejemplo, que dieran parte de sus primas, de sus sueldos, que son por miles de dólares. Otro ídolo falso, la droga. Miren esa droga maldita, tanto mal ha hecho a los jóvenes y adultos. Y cómo ahora se trafica la droga. Y se valen de cualquier medio para hacer llegar la droga a los grandes países consumidores de esta droga que mata a la gente, le entorpece, le hace adicta. Y después se vuelven piltrafas. Y vayan a ver hasta gobiernos que auspician y lucran con la droga. El dinero, como estamos hablando ahora en el fútbol, del dinero. El dinero, cuánto apego al dinero. Yo fui uno de ellos, repito. La ambición de tener más y más dinero. Como que ahí se encuentra la panacea para ser feliz en la vida. Ya les di mi testimonio, que yo nunca fui feliz con el dinero. Más bien, por la ambición y el estrés, me enfermé. Por eso es un ídolo que acaba matrimonios, que acaba a la misma gente, que se hace viciosa ya después con el dinero. Porque el Señor nos ha enseñado a que el dinero bien empleado es bueno. Cuando hacemos honestamente dinero y podemos compartir con los pobres, como les hablaba de Zaqueo, como Jesús viene por los ricos pobres, son los pobres, porque han hecho de la plata un Dios. Pero cuando se convierte Zaqueo, como él mismo declara que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres y al que ha perjudicado 4 veces. Hoy ha llegado la salvación a este hijo, a Zaqueo, hijo de Abraham, que también es hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando ya llegue Jesús con su palabra. Tomar conciencia de que esa palabra nos motiva a compartir lo que el mismo Dios nos ha dado. No son tus talentos. Tal vez la picardía sí sea tuya, pero los talentos de hacer dinero honestamente vienen del mismo Dios, son talentos, pero para que los emplees bien, para que compartas ese dinero
porque le pertenece al mismo Señor que Él te ha dado el talento, la inteligencia y la habilidad de hacer negocios o explotar una profesión dignamente obtenida. Y no tampoco pidiendo dinero o alcanzando apoyos económicos para irse contra el rico, como los teólogos de la liberación que yo les decía en esta mañana, buscando la lucha de clases con el modelo de Marx. No, eso es anticristiano, antievangelio. Por eso hay que orar por estos teólogos para que también se les quite la venda del odio y puedan, sí, ellos que aman disque a los pobres, pues se dediquen también a evangelizar a los pobres ricos y a los pobres, que también hay pobres que no por ser pobres de dinero o socialmente hablando también pecan por ambición, por envidia y pasan odiando al rico. No. Aprendamos de Jesús y de María. Ellos eran los más pobres socialmente hablando, pero riquísimos porque estaba la voluntad de Dios en su vida. Dios mismo era Jesús y por eso Él tenía todo y vivía pobre. Pero con su pobreza nos enriqueció para que viéramos el modelo de Él. La Virgen María igual, desprendida de todo porque tenía su tesoro en Jesús, su Hijo. La pornografía, otra lacra de nuestra sociedad. Miren, yo de joven me iba a las peluquerías baratieres, ¿no? Cuando no tenía dinero, en Ibarra, y metía una peluquería y eran unos calendarios de pura desnuda. ¿Para qué? ¿Para atraer al cliente? ¿O ser instrumento del diablo para que hagas pecar al cliente que va a cortarse el pelo? Eso veía. Y después las revistas esas que exhiben en los kioscos. Cuando estuve hace, será unos 5 o 6 años en México y pasaba por esos kioscos que están en la 5 de Mayo, ¡qué barbaridad! En cada kiosco el 90% eran de mujeres desnudas. Y eso es lo que vendían. La pornografía, el buen negocio. Por eso esas revistas de Playboy y lo demás tiene tan acogida, pero ahora ya está en problemas también, porque también Dios pone subasta y está en crisis Playboy ahora, según lo que leí alguna noticia. Ya cansada de hacer tanta plata, corrompiendo la imaginación. Y ahora no se diga Internet, con los medios actuales, la tecnología, que es una de las bestias del Apocalipsis, la otra es la política, la tecnología. Y estás con los celulares o con tu computadora, pasando horas y horas viendo pornografía. Y qué peligro es. A veces yo mismo cuando estoy trabajando, porque la computadora que uso sí me sirve, me ha facilitado el trabajo para hacer todos estos libros. Antes usaba diccionarios inmensos, como este por ejemplo. Mira. Mi diccionario para traducir el italiano. Me sirve ahora con una aplicación que tengo de Language. Pongo un clic y ya me sale las palabras, las frases claves para traducir del italiano al español. Y no paso tiempo, sino rápido. Bendito sea Dios que ese instrumento del Internet, de la computadora, me sirve, pero para hacer el bien, pues. Lo mismo, por ejemplo, ahora en Divina Voluntad, tengo ahí, me dio el doctor Tomasini una aplicación, y con eso rapidito
encuentro las frases, los textos que necesito para las charlas o para, qué sé yo, para enriquecerlo. Un término que quiero profundizar de la divina voluntad. Para eso sí sirve, claro, pero no hacer del Internet, del celular, un ídolo. Un ídolo. Y hablando del celular, es otro ídolo. Otro ídolo. La gente, ¿cómo se desespera cuando no encuentra, por ejemplo, su celular? Se ha olvidado en la casa, fue a la oficina y ¿dónde dejé mi celular? Dejé en el carro, en el bus, no sé, ahora no sé, se me ha perdido el celular, no sé qué voy a hacer. Oiga, ¿qué es lo último? Es lo único. Y primero es Dios para tu vida. Lo demás es lo de menos. Y ver por las ciudades, cuando voy en el carro por Quito mismo, escapo de atropellar a las personas que se cruzan las calles con el celular. No se dan cuenta siquiera que están caminando en una calle transitada por vehículos, porque están embebidos ahí. Qué peligro manejar, porque cualquier rato una distracción te chocan. Uno pasa en el carro y están con el celular ahí. En esos segunditos que tienes en el tráfico para detenerte, ahí te das modos de ver el celular. Un apego tremendo. Cuentan las historias, ¿no?, de tanto joven, por ejemplo, que me acuerdo que decían en la China que había un joven que estaba a las 23 horas, ni dormía, y murió, salió una noticia, por adicto al celular. Ni comí, ni dormí. Y el celular le consumía, y le consumió. Esas son las tristes realidades. Y claro, el diablo te pone el celular como una trampa. El celular es bueno, claro, para hacer una llamada, comunicarte, claro. Estás viendo la omnipresencia de Dios cuando te comunicas con Europa, por ejemplo. Qué lindo. Dios el talento a la persona para que haga el diseño de un celular. Pero fue Dios mismo, pero para un buen uso, pero no el mal uso que ahora tienes. Pero causado por el demonio. ¿Por qué? Porque estás tan entretenido y tan apegado al celular o a la computadora que no tienes tiempo para Dios. Es una trampa, pero que no te das cuenta. ¿Cuándo tienes tiempo para orar? Si estás solamente con el celular ahí clavado. Claro, entonces el diablo está feliz. Los tengo entretenidos en las redes sociales, por ejemplo. Qué cosa, qué invento más macabro meterse a investigar o a saber de los demás. Te mandan fotos, que tengo 2 hijos, 3 hijos, esto es este otro. Y te embebes en toda la vida ajena. Bueno, tal vez se justifica, tal vez una necesidad apremiante, una oración por un enfermo, tal vez, hay cosas, pero la mayoría es la chismografía ahora. El último cuento o chiste o la última noticia, eso, la noticia. Queremos saber las noticias al instante, claro, como el celular te da todas las noticias del mundo. Quieres tener la primicia tú de que te has enterado de esta noticia y comunicas a las redes. Mire, ¿sabían esto? Y es un zafarrancho de un pasar de tiempo y tus obligaciones al tarro de basura. Por eso me gustó una vez cuando fui a un supermercado aquí, fui a comprar unas fundas de caramelos para Navidad. Fui temprano. Cuando llego, qué lindo, el jefe de personal, como el gerente es un buen administrador, dio la orden de retirar todos los celulares de los empleados. Ponían una canasta y se les iba la baba a los empleados que les habían quitado el celular. Dijeron, solamente tienen derecho a una llamada, pero del teléfono de la empresa.
una llamada de emergencia o recibir una llamada de emergencia. Pero el celular se los guardamos nosotros porque ese es el entretenimiento que inclusive hace que se olviden de sus obligaciones. Están distraídos y hacen mal el trabajo. En fin, hay tantas cosas que hablar. El sexo. Primo hermano de la pornografía. Solamente quieren vivir del sexo, como animales, para satisfacer su concupiscencia, no para ese amor que puso y el plan que puso Dios, para que tú, cuando te hayas casado dignamente y ser bendecido con un sacramento que es por la Iglesia Católica, pues ahí, casado con todas las de ley, procrear hijos, cooperar con la traída a este mundo de hijos para que sirvan a Dios. Ese es el proyecto del matrimonio santo. Y el sexo ahí es santo, claro, porque eso mismo Dios nos formó así, con todos los miembros que cada uno tiene, el hombre y la mujer, para procrear, pero con una relación conyugal santa. Y no como se le da el sexo ahora, de una satisfacción sin límites y haciendo de la mujer un objeto de placer. Y así es un apego que ahorita también me acuerdo de lo que pasó con una vidente, Figiola se llama ella, una vidente, me parece de origen italiano, pero vivía en Francia. Ella cuenta en uno de sus libros que tuvo una visión de un hombre que estaba en el lecho del dolor, moribundo. Y vio a ese hombre que estaba ahí en la cama, que los familiares querían que se confiese porque estaba mal, para que pues muera dignamente, ¿no? Pero no quería saber nada. Siguió este pobre moribundo poco a poco ahí, hasta que le hace ver a esta vidente que este hombre ya estaba ya en las últimas, ya entregando su alma, cuando ve que a los pies estaba la Virgen María. Qué lindo esto, que a los pies estaba la Virgen María. Como se dice, es la gran madre que vela por sus hijos y ahí esperando tal vez un arrepentimiento sincero, qué sé yo. Nada, nada. Ella sentadita, la Virgen, cuenta la vidente, cuando ve a los demonios entrar al dormitorio de este hombre. Entran los demonios y le cogen y se llevan el alma a los infiernos. Y la vidente pues se quedó impactado, como estando la Virgen ahí, a los pies del moribundo, no hizo nada, ella que es la vencedora de los demonios. ¿Cómo permitió que se los lleven esa alma? Y cuando se aparece la próxima vez a esta vidente, le hace esta pregunta: Virgencita, ¿por qué permitiste que se llevaran los demonios de esa alma de tu hijo? Le dice: hija, es que tú no has visto la realidad de esa alma, de ese hijo mío. Y le hace ver en visión, le repite la escena, que estaba la Virgen a los pies y los demonios que venían. Y él tenía, le hace ver un cuarto al lado del dormitorio de él, a un amante. Mira, ahí está el amante, él apegado al sexo hasta el último instante de su vida. Y no fue capaz siquiera de aceptar la invitación de los familiares que pedían un sacerdote. Ni siquiera se acordó de mí, que yo estaba ahí, que si pide auxilio yo le protejo, pero ni estaba más apegado al sexo y al amante.
Esas son las consecuencias del apego al sexo hasta la muerte, inclusive. Y entonces ya con esta experiencia, ella misma tuvo una situación ya, algún problema de salud, pero se sentía mal y estaba ya casi por morir. Pero se acordó, está evidente, de lo que hizo ver la Virgen. Entonces se dirige a la Virgencita. Virgencita, yo sé que estás a los pies de mi cama. Por favor, ten misericordia de mí. Tú eres la Madre de Jesús. Tú eres el auxilio de los cristianos, el auxilio de los moribundos. Y ahí comprobó ella mismo cómo la Virgen se acercó a cogerle y se curó. La música satánica. La música satánica. Otro vicio que también se hace de esa música infernal, una idolatría. ¿Cuántos jóvenes, a veces ignorantes, otros a propósito, oyen esa música diabólica, esa música de rock satánico? Y claro, estos conjuntos musicales son compactados con el diablo y el diablo les hace ganar mucho dinero con tal de que crean en su disque artístico música satánica con letras de alabanza y de adoración al diablo. Pero para que no se oiga eso, graban estos músicos al revés esa alabanza al diablo. Es una grabación al revés. Si tocas al revés del disco, qué sé yo, oyes ya lo que están alabando al diablo. Y la gente feliz oyendo eso. Y eso no solamente ya el heavy metal, por ejemplo. Aquí todo Ecuador, ¿cuántos conjuntos diabólicos, satánicos han venido a llenar estadios, a llenar coliseos? Una vez tenía que irme, me parece, a una gestión de mañanita y salí por los alrededores de un lugar que iba a darse un concierto satánico y ver las colas de gentes, cuadras y cuadras llenos de jóvenes, hombres y mujeres con vestido negro, esperando. Y había gente que había venido de provincias, que se habían quedado en la noche haciendo vela para comprar el boleto de entrada a esos festivales diabólicos. Qué pena me dio ver ese espectáculo. Jóvenes entregados a la música del diablo. Y no saben las consecuencias, las puertas que abren al demonio con esa música. Me tocó una experiencia vivir a propósito de esto. Como les he dicho en mis testimonios antes de entrar ya a la divina voluntad, de meditar esta doctrina maravillosa, pues yo seguía en los grupos de oración y por ahí hice amigo de un gran exorcista, un laico. El nombre, Lenín Enríquez, hasta digo el nombre. Una gracia de este exorcista, era colombiano, el joven, y cómo el Señor a través de él expulsaba demonios. Y una vez me invitó a que participara de un exorcismo. Me fui con 5 o 6 personas a acompañarle a Lenín a un exorcismo de un joven que había sido hijo de un general de la aviación retirado. Entonces, era aquí en el norte de la ciudad. Nos fuimos con Lenín y entramos. Y entonces, cuando Lenín, siempre inspirado por Dios, ¿no?, hicieron entrar a la sala y el joven al que se le iba a exorcizar estaba en un cuarto
Y dice Lenin al papá, tenga la bondad de decirme, ¿dónde pasa más tiempo su hijo y cuáles son sus entretenimientos? Dijo, no, aquí este es el cuarto. Abrió la puerta, era un cuarto lleno de pósters de estos conjuntos musicales del diablo. Y vio una cantidad de CDs, yo lo vi también, estaba la cantidad, una discoteca de pura música satánica. Entonces ahí, bueno, le preguntó cómo era el hijo. No era bueno, dice, hasta que vino aquí y trajo estos discos y comenzó a encerrarse aquí y oír día y noche. Y de pronto, pues, ya le vimos medio raro, que ya no era el mismo de antes. Se le veía iracundo, desobediente, malcriado, todos los peros habidos y por haber. Cambió totalmente mi hijo. Es que, pero haga el favor, y me he enterado que usted tiene esa gracia de Dios que puede sacar los malos espíritus. Sí, bueno, vamos a ver. Entonces el chico le llevó a su dormitorio y ahí fuimos los acompañantes, ¿no? Entonces ya hizo sentar en una silla y comenzó las oraciones de exorcismo que él solía utilizar. Y impresionante verlo cuando le puso una cruz, le rompió la cruz. Era como ¿cómo les puedo decir? Un hombre musculado, pero así con una fuerza. Le puso el rosario en el cuello y lo rompió. Detestaba todo símbolo de Cristo y de la Virgen. Y no salía y rezábamos, decía, por favor, oren para que salgan los demonios que tiene. Y no salía. Cuando hace un alto, dice, salgamos del dormitorio. Y nos dice estas palabras. Dice, no quiere salir el demonio porque aquí hay espíritus de cobardía. Era una cosa media rara la que nos dijo, ¿no? Nos daba a entender de que tenemos que ser valientes. Yo creo que más fue una revelación de Dios, no del diablo, que le decía a Lenin que los que estamos acompañados de él, de Lenin, teníamos que ser valientes. Claro, eso para mí fue lo que le reveló. Porque el diablo no se va a hacer un harakiri él mismo, ¿no? Para mí que fue Jesús que le dijo eso. No quiero espíritus cobardes. Y dijo, y tuve una visión, que cuando estaba haciendo el exorcismo, vi una serpiente con una boa, que uno de ustedes nos dijo a nosotros, se estaba deslizando fácilmente. Y para mí dijo que ese es el espíritu cobarde. Entonces, por favor, los que se sientan valientes, que se queden, y los demás que se vayan. Para mí que era pedido de Jesús. Después comprendí con Luisa Picarreta sobre esto de los demonios. Entonces yo, como fui también acompañando, pues yo respeto, mano, yo también soy valiente. Yo le acompaño a Lenin. Y entonces oramos. Después de unas 3 o 4 horas salió el mismo Satanás, que se había metido por estar oyendo esa música satánica, donde se le alababa al diablo. Bien, ¿por qué les digo de Luisa Picarreta? Porque ella al comienzo, en su formación, cuando iba formando Jesús, como era de un espíritu nervioso, tímido, de todo se asustaba y cada día invocaba a un santo. Y veía por todos lados al demonio. Hasta cuando se movía una rama, una hoja de un árbol, pensaba que estaba ahí el demonio. Entonces le fue educando para que no sea cobarde, para que sea valiente.
Porque si estás con Cristo, ¿qué? ¿Por qué le temes al diablo? Con Cristo eres superior al diablo. Entonces le fue enseñando, educando, para que no le tenga miedo. Y así llegó ya a su camino de perfección, a no temerles al demonio. ¿Y cuántas veces el demonio le atacaba haciéndole ruidos, moviéndole la cama, raspándole las puertas con las uñas, qué sé yo? Y ella, más tranquila que nadie, más bien se burlaba. Cuando hacían ruido, sigan nomás haciendo ruido. Pobrecitos ustedes, pobres gusanos, sigan haciendo ruido. No les tomaba en cuenta, pero nosotros no. Oímos alguna cosita, ya estamos temblando de miedo. ¿Cómo sería tan valiente que una vez cuenta la historia? Porque ella oraba, meditaba las horas de la pasión para salvar almas. Y todos los sufrimientos que ella tenía era para salvar almas, porque eso le pedía a Jesús. Entonces una vez el diablo a su cuartito, yo conocí la recámara y todo el cuartito, entra un diablo ahí con un palo a quererle golpear, porque le quitaba almas. Y le dice, te voy a meter una paliza, Luisa. Y ella se rió. Ve, tú eres un cobarde, le dice. Si quieres, trae otro para que te acompañe y los dos me den una paliza. Ah, ¿me desafías? Pues voy a ver otro demonio para paliarte. Entonces, cuando llega con el otro demonio, ya listo de apalearle, dice, oh, espérense. Les hago esta invitación. Denme los dos una paliza, porque por cada palazo que me den, salvaré un alma. Por cada palazo que me den, salvaré un alma. Estoy un poco parafraseando, no es que sea textualmente, pero yo así lo entendí. Cuando los dos demonios oyen esto, ¿se ven? Que si te pegamos van a salvar almas. No nos conviene. Vamos nomás saliendo de aquí. Y salen los dos demonios de la recámara de Luisa. Esa mujer valiente, porque con Jesús estaba. Y sabe que cada vez que puede haber un ataque, ella aprovecha la oportunidad para salvar almas. Qué enseñanza para nosotros. Luego, otros instrumentos del diablo son los libros esotéricos. Los libros esotéricos. Cómo pululan en el mundo y son bestsellers. Bestsellers. Dan Brown, por ejemplo, que habla de la Mona Lisa, el Código Da Vinci. Pura invención diabólica, venida de Gurdjieff. Gurdjieff llegué a conocerle, en los libros llegué a conocerle el espíritu satánico que tenía este hombre, que le inspiró a Dan Brown a hacer estos libros satánicos y que ahora vende por millones. Cómo habla mal de Dios, cómo nos critica la Iglesia Católica, cómo se burla de los dogmas nuestros. Entonces ahí está en esa literatura esotérica libros de budismo, por ejemplo, zen, taoísmo, budismo, la nada. ¿No? Hay que llegar al espíritu de la nada. ¿De la nada? No, Jesús vino para darnos vida abundante, pero si nos llenamos de Él, de Dios, no de la nada. Zen, otra práctica de Oriente. Taoísmo, de la China, el yin y el yang.
Lo bueno atrae a lo malo y lo malo al bueno. Qué cosas absurdas. Y yo leía eso, hermanos, hacía meditación zen. Me da vergüenza decirles, pero así era mi vida, ignorante que era. Y porque hacían sacerdotes, meditación zen, meditación trascendental. Yo pensaba que no era malo, que no era malo. Porque si mis sacerdotes están haciendo eso, yo también voy a seguirlos. No, no, están equivocados, hermanos sacerdotes y religiosas, hermanas religiosas que tienen en sus conventos retiros de hinduismo, de yoga. Eso no le agrada al Señor, ya me dijo a mí. Metafísica, de Connie Méndez. Yo vendí esos libros en el tercer piso. Una esotérica de Venezuela que hablaba con un lenguaje bonito, pero en el fondo del diablo. Murió, se suicidó. Así paga el diablo a sus devotos. Pobrecita, que Dios tenga compasión de su alma. La reencarnación, otra aberración. Esto estudiaba el karma. Que si nosotros hemos hecho el mal, tenemos que pagar en esta misma vida o en la otra. Por eso, cuando venimos a este mundo, creen que nuestra vida anterior fue miserable y tenemos que pagar aquí en esta tierra. Por eso en la India hasta hay pobreza y se mueren de hambre por no sacrificar las vacas, por ejemplo. Porque ellos creen que puede ser en la vaca puede estar tu abuelita. Entonces, cuidado con comerse a la abuelita. La astrología, el tarot, la astrología. Otra aberración de mucha gente que lee el horóscopo en los periódicos, en la revista, y de eso vive. Y también consultando a los maestros astrólogos. ¿Cuánto gana esa gente? Y en Italia, precisamente, hay mucho de eso. En Miami, que he estado un tiempo, cuando estaba haciendo la sucursal de Fiat Voluntas Tour, me enteraba por la prensa los anuncios de esos maestros que todo problema solucionaban, pero a base del esoterismo, de la filosofía oriental, de las técnicas de Oriente. Entonces, por eso digo, hermanos, ¿cuánto tenemos que pedir perdón? Vamos a continuar con el siguiente video, porque el tema es bastante largo que estamos hablando. Por eso les pido paciencia y prontamente vamos ya a dar la siguiente fase de esta charla, que lo hago sinceramente para que abran los ojos como el Señor me hizo abrir los ojos de mi equivocación y para que no caigan en esta aberración que son los libros esotéricos y las prácticas esotéricas.